9:36. Hay una crisis política. La política está judicializada o al revés, como ustedes quieran, pero estamos en un limbo, ¿no? Con altas y masivas desaprobaciones, tanto del Ejecutivo como el Legislativo, y el Perú no avanza. Y esto, por supuesto, repercute y se siente mucho en las regiones. Jean-Paul Benavente es gobernador regional del Cusco y también presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, que tienen justos reclamos, ¿no? Como por ejemplo, y creo que es algo básico y que todos los peruanos queremos por el momento, es consensos, ¿no? Consensos para políticas públicas, para el desarrollo, pero también hay un gran sector, como lo va a argumentar en estos momentos el señor Benavente, de una evaluación para adelanto de elecciones. Esa también es una exigencia. Señor Benavente, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Un gusto de saludarte. Efectivamente, el pasado viernes nos hemos reunido los gobernadores del país en Arequipa y vemos con profunda preocupación lo que está pasando a nivel nacional entre dos poderes del Estado que no dan su brazo a torcer, que tienen un fuego cruzado y que más aún ahora nos preocupa esta polarización que tenga nuestro país, la victimización y realmente una probabilidad de convulsión social que nos hace cada vez más daño cuando tendríamos que estar preocupados más en los ingresos, en generar más empleos, inversiones para nuestra población. Sí, por supuesto están pensando ustedes en políticas sectoriales, pero enmarcadamente una salida política general, y una colega suya, que es la gobernadora de Arequipa, Kimberly Gutiérrez, ha propuesto directamente que se vaya a un adelanto de elecciones. ¿Qué viabilidad ve usted a esta idea y si pudiera hallar un respaldo de la Asamblea de los Gobernadores Regionales que usted preside? Sí, Fernando, efectivamente, uno de los puntos de agenda que hemos planteado en un pronunciamiento es esa posibilidad del adelanto de elecciones no está lejos. La confluencia de distintas posiciones, incluso las mismas encuestas, advierten esa necesidad de discutir, pero para eso, nuevamente, como no he discursado, quizás hay veces suena trillado, pero ese es el mensaje que nosotros tenemos, tiene que darse en el marco de una unidad nacional. Así no se crea y se quiere escuchar esto, tenemos que sentarnos a la mesa distintas instituciones del sector empresarial, de trabajadores, de instituciones del Estado, de los diferentes poderes del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para un tanto definir este tema del adelanto de elecciones. Sí. Pero paralelo a eso, Mabel, perdóname, tiene que ir acompañado de algunas reformas, porque si no, también el escenario que le prometamos a nuestro pueblo es más de lo mismo y creo que eso no es conveniente en este momento. Señor Benavente, lo que nos está diciendo usted entonces es que no hay más oportunidades para el presidente de la República y tampoco para el Legislativo, y lo que corresponde es un adelanto de elecciones. Pero ¿cómo puede ser esto si el presidente de la República, junto con su Consejo de Ministros, se ha dedicado, y lo digo entre comillas, a las regiones con estos consejos descentralizados? ¿Eso ha tenido un efecto o para usted ha sido solo una puesta en escena? Sí, realmente es una puesta de muchos compromisos. La gran mayoría de gobernadores han señalado en sus experiencias de que son solo eso, compromisos, puesta en escena y no necesariamente cumplimiento de los mismos, y porque eran agendas que ya se venían trabajando y lo único que se ha hecho es un discurso meramente político en el cual no se ha tratado con la debida objetividad, con la debida profesionalismo y experiencia que se requiere de que ministros de Estado que van a un consejo de ministros deban de responder digamos, con contundencia y consistencia a la población que tanta expectativa tiene de estos espacios. Gobernador, hay un punto específico, si podemos hablar ahora fuera
de la política general que tiene que ver con el corazón de todos los peruanos, que es la gestión de Machu Picchu. Y han habido incidentes graves ahí, bloqueos y medidas de fuerza. ¿En qué medida en el conflicto de Machu Picchu es una expresión de las dificultades de articular la gestión de las regiones con la intervención del gobierno central, en este caso a través del Ministerio de la Cultura? Bueno, en particular, esa es una clara muestra del desgobierno que hay al interior de este sector tan importante y de la gestión cultural. Nosotros hemos planteado en el marco de una instancia que se denomina UGM, Unidad de Gestión de Machu Picchu, donde confluyen 3 ministerios, Turismo, Cultura y Ambiente. Confluye la Municipalidad de Machu Picchu y quien habla, el Gobierno Regional de Cusco, para poder gestionar adecuadamente con una perspectiva de conservación y preservación de la yacta, la ciudadela inca, pero también con mensajes claros, serios. No puede ser que de un momento a otro se suspenda la venta de boletos, luego se aperture nuevamente, y en esas idas y venidas se dan malas señales y obviamente se obliga a que la misma población entre en convulsión social, lo cual hace daño a toda una operación turística. Pero ¿quién ha fallado ahí, señor gobernador? ¿Quién ha fallado de manera tal que se produzca lo que usted llama una convulsión social? Lo que ha pasado es que desde la dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura se generan estas políticas intempestivas sin previa comunicación, entre otros, y se toman decisiones que al final hace que turistas se queden varados, luego se resuelve el problema, luego nuevamente se paraliza otra vez la emisión de tickets de ingreso a Machu Picchu, y en ese marco es que tenemos que resolver. El día de anoche nos hemos reunido con la ministra de Cultura y con distintos ministerios para darle una salida de mediano y largo plazo. Uh-huh. No solamente es esta temporada alta, sino hay que ver hacia adelante lo que hacemos con Machu Picchu en su protección, pero también en su gestión cultural turística de manera sostenible. De acuerdo, porque lo que se busca es un equilibrio, ¿verdad? Y que finalmente la cantidad de turistas que hoy van y gozan de Machu Picchu pueda permitir que futuras generaciones hagan lo mismo y no se deteriore este monumento arqueológico que tenemos. Pero cuando es responsabilidad de muchos, en realidad es responsabilidad de nadie, gobernador. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién debe poner orden ahí? El llamado, obviamente, es el Ministerio de Cultura. Y lo que hacemos como unidad de gestión de Machu Picchu es darle el respaldo necesario para que ellos puedan, digamos, generar las políticas de gestión cultural. Ese es el rol que nosotros estamos jugando. Así que ha vuelto la calma. Esperemos que ya no haya mayor desaciertos en la toma de decisiones ahí, y que más bien se plantee una política de largo plazo. Ojalá que así sea, señor gobernador. Yo le ruego que nos acompañe un instante durante una breve pausa, después de la cual quisiera que nos diga una palabra sobre las investigaciones por corrupción que se están llevando a cabo en su región, y una que es particularmente cruel, que es corrupción en la compra de material médico y en el funcionamiento del hospital regional. Nos va a decir su punto de vista sobre este tema, que está bajo la lupa de la Contraloría y la Fiscalía, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el gobernador regional de la región del Cusco, el señor Jean-Paul Benavente, al que le habíamos planteado la pregunta respecto a la corrupción en su región. ¿Qué lecciones ha sacado usted? ¿Qué es lo que se ha hecho mal para evitar que haya corrupción, sobre todo en el sector sanitario? ¿Y qué medidas se deben aplicar para salir de esta plaga que nos invade, señor gobernador? Bueno, Fernando, el tema para atacar la corrupción es realmente un sistema de integridad pública que se debe implementar a nivel nacional. Y ese sistema de integridad pública tiene que ser de carácter preventivo.
creemos que el acompañamiento que hoy por hoy hace la Contraloría de la República con el control concurrente necesita de un factor mucho más vinculante que permita determinar un seguimiento a cada paso que se da hasta generar el servicio en los gobiernos regionales y locales, por ejemplo. Además, yo escucho decir de que la corrupción solamente parecería que está en los gobiernos regionales y locales, cuando en realidad le falta, digamos, a nuestro Contralor de la República, con todo el respeto que le tenemos, ser más enfático y preciso en señalar de dónde y cómo y cuáles son las causas que tiene este tema de la corrupción. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando se habla que digamos, hay 24.000 millones de soles que se ha generado, digamos, el costo del Estado por corrupción. Parece ser que en los 3 últimos años la corrupción ha aumentado, ¿no? Primero de 18.000 pasó a 21.000 y ahora está en 24.000. Entonces, más bien la medida que deberían de señalarse desde la Contraloría es qué se ha hecho para reducir, cuánto se ha reducido, cuántos procesos del Estado, por ejemplo, han sido parte de una propuesta de control concurrente que sí ha funcionado, porque esa cifra, porque se extrapola, digamos, de algunos datos que tiene la Contraloría, no necesariamente condicen con la verdad. Es ciertamente que existe la corrupción, que hay que luchar contra ella de manera preventiva, como digo, y obviamente el tema ya punitivo, el tema legal, obviamente también tiene que ser parte de este proceso. Pero más allá de estos temas sancionadores, lo que queremos es que la corrupción tiene que lucharse con mayor eficiencia en el gasto, con mayor participación ciudadana, con procesos mucho más transparentes y con un sistema de control que sea más vinculante. Y eso es lo que hemos tratado de impulsar durante estos años de gestión, y claramente ha decaído, por ejemplo, en algunas investigaciones. La gran mayoría, si no todos los gobernadores, tenemos alguna investigación en el Ministerio Público, al cual particularmente yo estoy comprometido en comparecer ante la justicia, en presentarme, en descargar, en generar mi defensa, y creo que eso lo tiene que hacer un ciudadano y sobre todo una autoridad. ¿Se refiere al presidente de la República? También, y creo que ese ha sido siempre nuestro mensaje, o sea, de que se ponga a derecho, de que pueda rendir ante la justicia para que se esclarezca, porque es el Perú el que tiene que saber la verdad y se tiene que generar mayor legitimidad de nuestra primera autoridad a nivel nacional. Muchísimas gracias por sus explicaciones. Fernando, si me permite, por favor. Si me permite, solamente 30 segundos. Estamos, los gobernadores, coordinando con distintas instituciones para hacer un llamado a este proceso de unidad nacional, donde podamos ejercer nuestro derecho democrático para recuperar la gobernabilidad y salvar a nuestro país de esta crisis política en la cual vivimos. Por lo tanto, para el día martes 23 estamos impulsando una reunión, esperemos que se dé a cabo en la ciudad de Lima, digamos en el Parque de las Reservas, en el centro de la exposición, y poder conversar con distintas instancias, instituciones públicas, privadas, trabajadores, empresarios, para poder generar un manifiesto que permita, digamos, darle un mensaje tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. En ese propósito estamos enmarcados, Fernando. Muchas gracias por la atención. Tomamos nota entonces que lanzamos a las instituciones. De esta reunión que usted está preconizando el próximo 23 de agosto aquí en Lima con los gobernadores regionales de nuestro país.